Hola, vamos a arrancar ya entonces. Si les parece, nuestros panelistas pueden prender la cámara un momentico y ya después cuando le toque a cada uno el turno, pues la vamos activando igual que el micrófono. Bueno, hoy vamos a hablar, yo creo que del tema más crítico, digamos la combinación más crítica en términos de siniestros viales que tenemos en el país. Es básicamente el tema del exceso de velocidad que ha sido detectado pues por toda eh, digamos, la investigación internacional como la primera fuente de riesgo de siniestro vial grave. Y por otro lado, en el caso de nuestros países, en el caso de Colombia, de muchos países de América Latina, los motociclistas. Esa es, digamos que una combinación de alguna manera natural, hay que reconocerlo. ¿En qué sentido? Eh, Cuando uno hace encuestas a los motociclistas, a los jóvenes, pues muchas veces ellos en parte toman su decisión del modo de transporte porque sienten alguna seducción por ir rápido. Les gusta ir rápido, sienten que esa adrenalina, digamos que es interesante para ellos y pues digamos las encuestas muestran que además estos jóvenes suelen de alguna manera no estar tan atentos, no estar tan conscientes de los peligros que corren. Ellos sienten que pueden ganar mucho, que ganar un minuto, 2 minutos en un viaje, pues vale la pena porque sienten que no hay un riesgo importante. Y pues lo que vemos en las estadísticas, lo que vemos en los últimos años en Colombia, pues es completamente diferente. Queremos entonces hoy dedicar este conversatorio a analizar un poco ese fenómeno de los motociclistas, la velocidad, los siniestros viales, desde diferentes puntos de vista. Digamos que tenemos un grupo muy interesante y muy diverso de invitados. Por un lado tenemos líderes de colectivos de motociclistas que disfrutan la moto, que invitan, digamos, a, a, a los ciudadanos a hacer uso de la moto de manera lúdica, pero que también al mismo tiempo buscan generar estos mensajes de prevención vial que son tan importantes. Yo trabajé con algunos de ellos cuando fui secretario de Movilidad de Bogotá y les guardo eh, pues una gran admiración y les agradezco mucho por ese liderazgo que ejercen en Bogotá frente a sus compañeros. También tenemos personas que han dedicado su vida y que están trabajando de manera fuerte. Luis Felipe Lota, por favor, cuéntanos. Luis Felipe no se ha podido conectar. Daniel, por favor. Tiene como bloqueada la cámara y eso. Hola, Juan Pablo, no puedo activar video. Ok, vamos a tratar de resolver eso en minutos. Entonces, también tenemos invitados especialistas que se han dedicado a promover conducción segura, a capacitar, a fortalecer un poco las habilidades de nuestros motociclistas de manera también muy exitosa en varias ciudades del país y ya con un reconocimiento internacional. Tenemos como invitados a motociclistas activas
cotidianamente, pues que experimentan de alguna manera esos desafíos de andar en la calle y lo que representan los riesgos, etcétera. Nos acompañan autoridades, entonces nos acompaña Luis Felipe Lota, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en donde, pues como hablábamos hace un momento, definitivamente, pues para él este debe ser uno de los retos mayores. Velocidad y motociclistas. Nos acompaña Víctor Gabriel Valencia, que es un experto en los temas de seguridad vial desde la ciudad de Medellín, trabajando fuertemente esta problemática desde Medellín. Y nos acompaña Ángela Úsgame. Ángela trabaja en Fasecolda, es, digamos, la que conoce mucho sobre los datos de la siniestralidad y lo que le cuesta al país este gran flagelo, esta pandemia. Entonces la idea es que tengamos una conversación muy abierta, medio informal, sobre los diferentes temas. Vamos a arrancar con Luis Felipe. Y Luis Felipe, pues un poco, yo cuando estaba trabajando en la Secretaría de Movilidad a veces sentía como una impotencia porque era difícil realmente lograr cambios al principio como durables frente al tema de los motociclistas. Y nosotros hicimos un plan distrital de seguridad solo para los motociclistas y empezamos a trabajar mucho con ellos. O sea que fueron un poco los motociclistas los que nos guiaron en ciertas decisiones, en ciertos cambios. ¿Cómo ven ustedes el reto? Muchísimo más complejo a nivel de país, porque obviamente cada ciudad, cada región es muy diferente y genera pues desafíos que uno ni se debe imaginar. ¿Cómo ve Luis Felipe ese avance que se ha tenido en torno a ese trabajo con los motociclistas? Bueno, Juan Pablo, muy buenas noches y muy buenas noches a todo el equipo que nos acompaña el día de hoy. Además que no solamente algunos de ellos son miembros de colectivos como Daniel, sino que también nos acompaña en el Consejo Consultivo representando a todos los usuarios de vehículos y actores vulnerables en general, de vehículos, digamos, con alta vulnerabilidad, no solo la motocicleta, sino la bicicleta de los peatones. Aquí, desde la agencia, y Juan Pablo decía algunos de los temas ahí, como muy incierto. Hoy, o hasta terminar el año pasado, el 53% de los fallecidos en Colombia eran motociclistas proporcionalmente, pero este año hemos venido aumentando mucho más la proporcionalidad de esas fatalidades. Yo creo que, además, Juan Pablo, cuando era secretario, tenía unas dificultades enormes, no solamente desde el siniestro en donde el motociclista terminaba afectado, sino también el siniestro que me produce el motociclista. Cuando uno hace el análisis de la matriz de colisiones, la matriz de choque, la matriz de interacciones, encuentra uno que también el tema de peatón versus motociclista es un tema también muy importante en términos de mortalidad y particularmente en las ciudades capitales, es un tema muy complejo. ¿Qué hemos visto? Yo creo que un poco tomando, digamos, algunos de los temas que ya Colombia ha venido revisando en materia de seguridad vial, desde la agencia tomamos todos estos temas de visión cero, de sistema seguro, y empezamos a volverlo la necesidad de trabajar articuladamente con nuestras tareas. Aquí un tema muy importante es buscar que nuestro nuevo plan, así como se planteó por distrito un plan particular para las motocicletas, tarea que ya hemos también venido realizando, es ver cómo logramos esa tarea del sistema seguro. Parte 1. Y parte 2, la agencia tiene 4 direcciones técnicas más un grupo transversal o un grupo desde el despacho en temas de víctimas de siniestros viales. El asunto es que para entender y para poder llegar de manera efectiva a las condiciones de siniestralidad hay que empezar a pensar de manera transversal y no generar trabajos desde la coordinación, desde la infraestructura, sin que nos hablemos un lenguaje conjunto, y desde la estructura de la agencia lo que creamos fue un grupo transversal que
pensara la dinámica propia de las motocicletas para poder coordinar con ellas las tareas. En ese sentido, entendiendo además que la motocicleta tiene una gran cantidad de incentivos y en particular este año, yo les decía ahorita que el 53% del año pasado de las fatalidades eran motociclistas. Este año de las fatalidades vamos en el 60% son motociclistas. Y claramente los menores tiempos, el poco espacio para estacionamiento, la economía en gastos operacionales, pero además entendiendo todos estos temas de temas post pandemia o pandemia, los temas de distanciamiento social hacen que la moto sea un vehículo muy importante. Aquí, ¿qué hemos venido desarrollando dentro de la agencia? Que creemos que hay que trabajar de manera muy importante. Hay un tema que la señora ministra siempre plantea y es nuestra firme posición de trabajar con los elementos de protección personal. Sin embargo, ahí hay un tema bien importante a destacar y es que el elemento de protección personal, en particular el casco, que hemos venido desarrollando tareas en el país en términos de la digamos, regulación para la calidad del casco, en términos de la regulación para el adecuado uso, pues también es cierto que muchas regiones del país no utilizan el casco por N mil razones. Ahí tenemos que decir que estamos buscando cada vez cascos más ultra aireados y ultraventilados para garantizar que en zonas muy calientes pues también utilicemos el casco. Pero en ese sentido, de manera complementaria, también hemos venido trabajando en el desarrollo de la gestión de la velocidad. Entendemos que es digamos, el principal detonante, y lo decía Juan Pablo en su introducción. Aquí, si uno no piensa, y en particular en nuestro nuevo plan de seguridad vial, estamos trabajando en entender, y quisiera aquí proyectar solamente una diapositiva para poner el contexto de lo que estoy hablando. Si uno no es consciente y no comprende que hay que entender que la seguridad, que la velocidad, a pesar de estar inmersa, digamos, de alguna manera en los diferentes pilares que hoy están en nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial, si no la saca y le pone la firmeza y la necesidad de trabajar en líneas directas, en bajar la velocidad en donde el riesgo sea más alto, en donde haya más posibilidad de generar errores y conductas peligrosas, pues definitivamente yo puedo trabajar en vehículos seguros, en usuarios seguros, pero si no tengo esos temas de manera clara, pues va a ser muy complicado. En ese sentido, estos son los 8 pilares que estamos pensando en nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, pero además creemos que hay que trabajar desde las regiones de manera integral desde diferentes aspectos. Y aquí tenemos tareas como la Ruta Nacional para la Seguridad Vial, donde generamos formaciones de motociclistas, la escuela virtual, los temas de nuestra escuela son muy importantes para que las personas, así como la seguridad vial toma tu región o tu empresa, podamos generar pedagogía, mucho de ello virtual, pero estamos en elementos como motodestrezas y puntos seguros que buscan hacer revisión en calle y hacer entender y comprender cuál es el mejor uso de nuestra motocicleta. Les decía, la seguridad vial se toma tu región, los elementos de protección en donde estamos buscando cada vez de manera más efectiva el uso y la protección del casco. Solamente aquí para que tengamos, lo tengamos claro, este año iniciamos con la aplicación de la resolución para el adecuado uso del casco en Colombia en materia de prevención o en materia de ser conscientes que puede reducirme la afectación en general en siniestros viales. Y en ese sentido hemos venido trabajando como en todo lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, en entender que tiene que haber una norma que regule el casco, que se debe aplicar para todos los vehículos, pero nos hemos centrado en estos últimos 2 años en estos 2 temas, tanto en la resolución de la calidad del casco como el del uso. En algunas regiones del país se ha venido aplicando de manera muy eficiente el tema del uso, pero claramente todos esos temas asociados a usuarios nuevos de motocicleta, pues nos afectan bastante el tema de la velocidad. Aquí un tema para tener, digamos, una primera evaluación. Lo que encontramos es que se ha generado desde la aplicación de la resolución 23385 una reducción cercana al 7% de fatalidades en siniestros viales en motociclistas asociados al tener el casco. Esto, sin lugar a dudas, los temas de velocidad son temas fundamentales, como les venía diciendo. Adicionalmente, para ir cerrando, yo creo que
Hoy estamos en línea de buscar la adhesión al acuerdo del 58. Aquí tuvimos la semana pasada una reunión de nuestro consejo consultivo, como decía Daniel, hace parte de él. Y aquí hay que decir que no solamente desde la agencia la ministra está comprometida, sino el mismo señor presidente está muy comprometido con estos temas, en particular con la adhesión al acuerdo del 58, con entender la reglamentación técnica, y en particular estamos en este momento en desarrollo de reglamentos técnicos de frenos, de llantas, de luces para motocicleta, pues muy fuerte el de llantas y el de frenos, y el señor presidente pidió que esto quedara antes de terminar gobierno, realmente adoptados estos reglamentos técnicos para que realmente tengamos mucho más eficiencia. A otras tareas que hemos venido desarrollando están asociadas a gestión de velocidad. Hoy estamos desde el equipo técnico y seguramente en otras charlas que hemos tenido aquí con los Andes, Luz Ángela nos ha contado también cómo se ha venido implementando temas de reducción de velocidad, de trabajo particularmente con 6 departamentos en este momento que tienen pues los mayores índices de siniestralidad, pero que queremos aplicar el sistema seguro en esas 6 regiones del país para ir aprendiendo, ir entendiendo de mejor manera cómo podemos estructurar esto. Y claramente tareas como coordinación con entidades como empresas de domiciliarios, como empresas de transporte de carga, con la misma Fedemoto, para realmente, digamos, generar más capacidad y más probabilidad de capacitación. Son tareas que hemos venido desarrollando. Aquí, muy importante en términos de la gestión de la velocidad hacia los motociclistas, pues somos conscientes que la velocidad es la que nos genera más fatalidades, y entendemos que desde la agencia, o mejor, entendemos desde la agencia que hay que atacar identificar cómo controlamos los límites de velocidad inadecuados o indefinidos en las vías, las características propias del entorno, cómo las controlamos de mejor manera para cumplir realmente los temas de velocidad y tener velocidades seguras, y finalmente, pues promover el cumplimiento de los límites de velocidad por parte de conductores. Son como las líneas principales para este inicio de discusión, Juan Pablo. Luis Felipe, hay algo que puede resultar preocupante, y es que a raíz de la pandemia parecería que muchas personas han decidido volcarse hacia los modos de transporte individuales privados, y la moto, por ser de bajo costo, pues está siendo muy exitosa. Al mismo tiempo, hace un par de semanas la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó un reporte sobre seguridad vial en Colombia, en lo relacionado con jóvenes. Y lo que mostraba ese reporte de años anteriores es que había un pico bastante fuerte, bastante pronunciado de jóvenes entre los 18 y 24 años, que uno trataría de intuir que son los que están aprendiendo a conducir. ¿Cómo se está pensando un poco en mitigar ese riesgo que está surgiendo por el incremento del uso de la moto? Bueno, nos lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, y es la agencia tiene que, junto con el ministerio, repensar la forma en que se estructura y se entregan las licencias de conducción. Yo le puedo contrapreguntar, Juan Pablo, ¿cuál es el número o para nuestros compañeros del debate de hoy, cuál es el número de motocicletas o la cilindrada más común de bicicletas, o en qué nivel de cilindrada estamos más común en Colombia? Yo considero que son las de bajo cilindraje. Y No y sé, no es solamente considerarlo, Juan Pablo, o sea, es salir a la calle y uno encuentra que las motos de bajo cilindraje son las que uno ve permanentemente en la calle. Pero ¿cuál es la licencia de conducción, el tipo de licencia de conducción que menos se pide en Colombia? La A1, la de bajo cilindraje. Porque la gente va por la A2 porque en algún momento aspira a tener una moto más grande, es su anhelo de ir creciendo en la vida. Sin lugar a dudas, es muy respetable, pero las condiciones y la forma en que yo conduzco una moto de bajo cilindraje es bien diferente a como conduzco una moto de alto cilindraje. Pueden parecer parecidas en la medida en que la licencia es tipo A, pero entonces lo que estamos haciendo en este momento es generando como todo el esquema, y esta tarde precisamente tenemos una revisión con el Ministerio de Transporte, próximamente va a salir la propuesta de resolución para ajustar
ese quinto punto que nos queda en el artículo 19 del Código Nacional de Tránsito por implementar, y es la evaluación teórico-práctica para acceder a la licencia de conducción. Y eso lo que va a hacer es que yo solo pueda acceder a la licencia de conducción de la que yo tenga idoneidad para llegar. O sea, no es qué licencia yo puedo pagar, si yo pago mejor la A2 o la A1 en un centro de enseñanza, sino cuál es la licencia en la que yo estoy capacitado. Si yo para ir a la B1, por ejemplo, tengo un nivel, como sucede en el mundo básico, en donde yo soy Nobel y tengo que conducir con acompañamiento durante el primer año, pues vamos a tener que pensar cómo hacemos eso. Lo mismo va a pasar en las motos. Y vamos a tener que ser conscientes que los colombianos vamos a tener que crecer en el número de licencias a uno. No puede ser la licencia que menos se expida. La lógica y la sola observación nos indica que las motos más importantes, o la mayor cantidad de motos es la de bajo cilindraje. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en buscar que haya más idoneidad en el proceso de formación y en el proceso de entrega de la licencia de conducción. Como les digo, está próxima a salir esta propuesta de resolución para que las personas puedan, tengan la claridad de cómo acceden a ese nuevo proceso de licenciamiento. ¿Juan Pablo? Creo que se quedó congelado. Espera un Yo pensé que había segundo. sido yo aquí el internet a veces me falla un poquito. Pero eso es un poco lo que estamos buscando hacer, buscando generar cada vez más la integralidad de todos los temas. Yo les mostraba la diapositiva de los ocho componentes de nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, y para nosotros es fundamental entender que hay que trabajar en todos, pero en la misma línea. Y por eso desde la agencia tenemos ese grupo transversal que también veíamos en esta diapositiva, para entender que hay que mirar, basado en evidencia, en esa gestión del conocimiento, cuáles son los problemas que tenemos desde cada uno de los componentes de ese sistema seguro para realmente impactar de mejor manera y de manera más efectiva en las condiciones que tenemos. Pero entendemos de manera clara que nuestro problema está en la población joven, está en el exceso de velocidad y está en el no uso de elementos de seguridad, así como en complementar con elementos y con reglamentos técnicos más contundentes y más claros que nos ayuden a mitigar los problemas de siniestralidad vial en el país. Súper, muchas gracias, Luis Felipe. Estamos acá buscando que Juan Pablo se conecte de nuevo, pero le vamos a dar la palabra a Ángela Úsgame de Fasecolda para que nos cuente un poquito exactamente esto de los costos de la alta siniestralidad en el aseguramiento, cuáles son los mayores riesgos que hacen que esta tendencia no cambie. Ángela, bienvenida, súper chévere tenerte acá. Por favor, tienes la palabra. Gracias, Mónica, y buenas noches para todos. Bueno, en este tema de los costos de la siniestralidad vial, hay muchas cosas que hay que tener en consideración. Cuando hablamos específicamente de lo que se refiere al SOAT, lo que cubre este seguro obligatorio, lo normal en un año es que los siniestros cuesten alrededor de 1.6 billones de pesos. Normalmente eso alrededor de 1.4 puede ser por siniestros donde estuvo involucrada al menos una moto. Sin embargo, esto es solo un pedacito de todo el problema, porque cuando vamos a hablar de los costos de la siniestralidad, también hay que tener en cuenta la pérdida de productividad de la persona que fallece o que queda con una lesión permanente, que queda discapacitada, y además el costo de tiempo de trabajo del familiar que dejó sus actividades para dedicarse a cuidar a su familiar lesionado. Son muchas cosas que van alrededor y que tienen implicaciones pues, a partir de un siniestro vial. En Fasecolda, hace unos pocos años, a mediados de 2018, hicimos un estudio que se llamaba precisamente los costos de la accidentalidad vial en Colombia, donde lo que hicimos fue revisar no solo lo que significaba a través de SOAT los pagos pues, por los siniestros viales que se hacían en el país, sino que también se trató de incluir, por ejemplo, lo que significaba por riesgos laborales
cuando se trataba de un incidente de origen laboral, como por ejemplo las atenciones médicas que se pagan en exceso del SOAT, las incapacidades, las pensiones cuando a eso pues tuviera lugar. Se tuvo en cuenta también lo que paga la ADRES cuando se trata pues de casos de siniestros viales donde el vehículo no estaba asegurado con el SOAT o pues no se pudo identificar el vehículo, que pues también pasa. Se tuvo en cuenta también el costo de las atenciones médicas que van en exceso del seguro obligatorio y que las tuvo que asumir el sistema de salud, en particular con el régimen contributivo, y pues las incapacidades a cargo de la CPS, además de pues, lo que se pagó a través del sistema general de pensiones. En fin, la cuenta de todos estos elementos que les acabo de mencionar nos dio que para el último año de observación de ese estudio, que fue el 2016, el costo de la accidentalidad vial en Colombia fue de 2.3 billones de pesos. Eso sin contar también los daños materiales, que mal contados, teniendo en cuenta únicamente lo que, por ejemplo, puede representar los costos por pérdida parcial o total del vehículo y responsabilidad civil, súmanle otro billón de pesos, y eso hay que contar más cosas que no se tuvieron en cuenta en este estudio por el enfoque que tenía precisamente en lo que pudiéramos contabilizar a través de la información que teníamos, especialmente del sector asegurador. Entonces, como vemos, los costos de la alta siniestralidad pues son inmensos, y no en vano la Organización Mundial de la Salud lo ha destacado varias veces. En la mayoría de países ellos han encontrado que esto puede costar inclusive 3% del PIB de un país, y eso es una barbaridad. Entonces, sin duda, sí es un tema pues crítico que afecta pues el desarrollo de cualquier país. Ahora, sobre la pregunta de los mayores riesgos que hacen que esta tendencia no cambie. En ese mismo estudio que les estaba comentando, revisamos cómo es el comportamiento, pues específicamente en los casos de motos, y veíamos, por ejemplo, que entre 2013 y 2016, alrededor de 12.4% de los motociclistas entre 16 y 29 años tuvieron al menos un accidente en el primer año después de haber comprado la moto. ¿Por qué pasa esto? Por falta de experiencia, por falta de formación, por no utilizar los instrumentos adecuados de protección, por exceso de velocidad. Ni idea, pueden ser muchos factores conjuntos. Entonces, cuando este tipo de situaciones pasan, es cuando cobra total importancia pues, los enfoques de sistemas seguros, donde podamos apuntarle y buscar como objetivo ese desarrollo pues, de sistemas de transporte que sean capaces, capaces de absorber o de mitigar el error humano. Era cosa de antes echarle siempre la culpa al conductor, es que el problema es el conductor que no es adecuado, no es idóneo. No. Ahora hay muchos otros factores de riesgo que hay que contemplar y que es la tendencia a lo que estamos haciendo ahora. Considerar factores de riesgo como la velocidad, fundamentales, como la conducción bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, como los objetos de distracción que pueden aumentar hasta 4 veces el riesgo de accidente, como el tema de la seguridad en la infraestructura vial o de los vehículos, pues si cuentan con la seguridad adecuada. Todo ese tipo de elementos pues son factores que ya han sido identificados en distintos estudios a nivel internacional, que la misma Organización Mundial de la Salud los destaca, y que definitivamente hacen la diferencia entre un choque simple y uno que pueda ser con efectos fatales o con lesiones muy graves. Entonces, realmente eso es a lo que le tenemos que apuntar, ¿no? A un sistema de transporte seguro, pues para todos los usuarios en la vía. Ángela, ¿cuál es la relación del sector asegurador con los motociclistas? Yo siento que ha sido una relación más bien tormentosa. Muchas veces los motociclistas se quejan de que tienen dificultades de conseguir seguros. Obviamente, para el sector asegurador, los siniestros generados por los motociclistas pues son bastante importantes. Digamos, tú mencionabas hace un momento los costos que se generan, que son más bien costos económicos y costos para la sociedad, pero ¿qué hay de los costos
en salud, de los costos asociados, digamos, de los costos que tienen que asegurar pues los aseguradores, las compañías aseguradoras. Pues Juan Pablo, esos costos asociados pues se ven reflejados en distintas cosas. Específicamente, cuando lo miramos desde el sector asegurador, pues estos costos, además de SOAT, se ven, por ejemplo, por el ramo de riesgos laborales, pues porque también hay accidentes que son de origen laboral, de tránsito. También se ven los casos cuando pues hay temas de pensiones alrededor de eso. Entonces, realmente es un engranaje grande donde tiene que ver el sector asegurador. Ahora, me preguntaba sobre la relación del sector con las motocicletas y que a veces ha sido tormentosa. A ver, el tema, el tema que ha sido como más sensible ha sido particularmente los temas asociados a la tarifa, ¿no? Mucha gente no entiende por qué el SOAT puede ser muy costoso para una moto, porque sí, la verdad es que lo es. Em, y ahí es donde vale la pena explicar que en la medida que se requieran más recursos para atender los siniestros viales, pues se genera una presión en la tarifa del SOAT, por ejemplo, que es como un punto de conflicto complejo pues, que hemos tenido. El SOAT está diseñado, por ejemplo, para que sea un sistema en equilibrio, ¿no? O sea, lo que se recauda debe ser apenas lo suficiente para cubrir los siniestros y la operación del ramo y pare de contar. Entonces, cuando se generan muchos siniestros viales, cuando el costo de esa atención es muy alta, pues se genera esa presión al alza y pues eso es lo que nos ha llevado a que estemos con las tarifas que estamos hoy en día. A pesar de todo, siempre se ha considerado los motociclistas pues como un actor vulnerable. Se ha considerado también desde hace muchos años pues que varias de esas motocicletas son un instrumento de trabajo y muchas otras consideraciones que llevaron a que se instituyera un sistema de subsidios. O sea, con la tarifa que tenemos hoy, que yo sé que para muchos motociclistas puede ser alta, aún así la tarifa está subsidiada. Y esto es por la alta accidentalidad que tenemos y todo lo que se necesita para atender esos siniestros. Entonces, yo creo que aquí, para efectos de lograr un mejor relacionamiento con los motociclistas, lo que debemos buscar es como ese trabajo conjunto desde distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Y en eso la Agencia de Seguridad Vial ha liderado de una manera maravillosa todos esos ejercicios de buscar acercamientos, de buscar este tipo de enfoques de sistemas seguros, pues porque la única manera de que esa relación que a veces puede ser tensa por efectos de tarifa en un seguro como el SOAT, pues se aminoren es precisamente reduciendo la necesidad de recursos del sistema. Esa es una manera y tal vez la única manera de hacerlo de forma sostenible. Ángela, el sector asegurador es un sector, varios de mis compañeros de universidad más brillantes en matemáticas han ido a trabajar al sector asegurador. Es un sector, digamos, todo el tema actuario es súper especializado y uno diría que una de las reglas básicas del sector es el que tiene un alto riesgo paga más, ¿no? En cualquier actividad que se asegure. Y de alguna manera eso sería una especie también como de eh, internalizar una externalidad negativa como la siniestralidad. Es decir, si usted es un motociclista o es un conductor y tiene un siniestro, después tiene más, como que se vuelve cada vez demuestra, digamos, por su hoja de vida, que, que usted no es un conductor seguro, pues esto le va a costar más. Sin embargo, en el tema de las motos, no se ha adoptado claramente esa política, porque se ha generado una especie de subsidio. ¿Qué opina frente a eso? Pues, en efecto, dentro del marco del tema de seguros, es como tú lo mencionas, ¿no? Lo normal es que lo que tú pagas por el seguro sea directamente proporcional al riesgo que representas. Pensemos, por ejemplo, en SOAT. Si las motos no tuvieran este sistema de subsidio, perfectamente el SOAT de una moto podría costar alrededor de 1.200.000 pesos. Eso
enfocado directamente al riesgo que representan. Y un vehículo familiar, normalito, 4 ruedas, máximo 1.500 o 1.600 centímetros cúbicos, podría costar menos de 100.000 pesos. Y obviamente no pagan 100.000 pesos, pagan mucho más precisamente por el tema del subsidio. Entonces, en seguros como este, que son obligatorios, buscan mediante nosotros lo llamamos como un espíritu social, un sentido social, pues equilibrar esas cargas, ¿no? Precisamente por lo que se ha considerado desde hace tiempo. Muchas motos son herramientas de trabajo, muchas personas que adquieren la moto pues no son precisamente los que tienen mayor capacidad de adquisición, en fin, y todo ese tipo de consideraciones han llevado a que en este seguro específicamente pues se trate de equilibrar la carga de esa manera. Muy bien, Ángela. Muchas gracias por toda esta información. Tenemos un invitado realmente especial en términos de su formación y de su experiencia docente en estos temas de seguridad vial. Es Víctor Valencia. Víctor es ingeniero civil y magíster en Ingeniería de Tránsito y Transporte de la Universidad del Cauca. Es doctor en Ingeniería y además tiene un postdoctorado en Seguridad Vial en la Universidad de Purdue, que es una de las universidades líderes en los temas de seguridad vial en los Estados Unidos. Víctor, nosotros estamos trabajando en este momento con la ciudad de Medellín. Queremos construir conjuntamente un plan de gestión de la velocidad ejemplar en Medellín y que sirva de alguna manera de inspiración a otras regiones y a otras ciudades. ¿Cómo ves tú la problemática específicamente de motos? Medellín también tiene un parque automotor de motos bastante grande y como en muchas ciudades, pues más de la mitad de las fatalidades anuales y de los siniestros que involucran alguna fatalidad, pues tienen que ver con motociclistas. ¿Cómo es esa realidad en la ciudad de Medellín? ¿Y cómo ves tú desde tu investigación este desafío que pues es bastante complejo? Efectivamente, muchas gracias Juan Pablo, ya todos por la invitación a esta reunión que es tan importante, un tema que es vital. Los que han participado han presentado referencias sobre qué tan grave es esta situación. El hecho de que más de la mitad de las víctimas fatales de los accidentes sean usuarios de motos ya nos está diciendo que esto es alarmante y sigue aumentando. Esa preocupación, pues, queremos tratar de entenderla, de resolverla, estudiando el fenómeno. Nos hemos encontrado que este fenómeno es bastante complejo. Poder saber cuáles son las razones para que un accidente en moto o cualquier accidente se dé, pues nos pone a pensar sobre los distintos factores. Y en ese sentido, bueno, el trabajo que hemos venido haciendo busca entenderlo, obviamente desde nuestro punto de vista. Nosotros hemos trabajado como ingenieros civiles, ingenieros de tránsito, hemos trabajado este tema observando, analizando la operación de los vehículos, cualquier vehículo en la vía, y especialmente el de las motos. Comenzamos haciendo un estudio de las motos, cómo es su incidencia en la capacidad de los vehículos. El primer estudio fue hace 28 años, calculando el factor de equivalencia vehicular de las motos. Ese estudio ha ido progresando y se han hecho versiones adicionales más recientes, un poco mejores, más completas, y hemos tratado de ahora de ver desde el punto de vista de la seguridad vial. Pero el tema de la seguridad vial, como decía, es muy complejo. Para poder entenderlo, para poderlo estudiar, necesitamos datos y carecemos de muchos datos. Nosotros, los latinos, tenemos la tendencia de tomar decisiones con muy poca información y nos estrellamos porque esas soluciones no son realmente las que corresponden con nuestra realidad, porque los datos que tenemos son muy escasos, son muy limitados.
Y ese puede ser la explicación por qué muchas de nuestras soluciones no funcionan y se vuelven un arma de doble filo. En vez de solucionar, genera más problemas. Entonces, ese ha sido uno de los primeros objetivos, ¿no? Buscar datos de seguridad vial que nos permitan entender este fenómeno que es tan complejo. Recordemos que las causas de los accidentes son múltiples, no es una sola. Hay un estudio clásico de 1979 en el que se estableció que hay 3 categorías de causas de accidentes. El factor humano, que es el más importante, el medio ambiente, el que incluye a las vías, y los vehículos. Y el factor humano aporta más o menos el 93% de las causas de todos los accidentes. Eso en general. En el tema de las motos, pues parece ser de manera similar, ¿no? La participación del factor humano. Y el factor humano, nosotros somos muy difíciles de entender, cambiamos nuestros comportamientos, nuestros criterios, nuestra forma de accionar. Y no solamente eso, sino nuestras características físicas son limitadas. La agudeza visual, el oído, la concepción del entorno, el análisis de todos ellos implica también un estudio más profundo. Pero bueno, el problema hemos visto que es complejo. Se han hecho algunos estudios considerando esa complejidad, basándonos en una información que es muy rica y que estamos desaprovechando, que es la información que se recoge en cada uno de los accidentes que ocurren en Colombia a través del IPAT, el Informe Policial de Accidentes de Tránsito. Es una información, a pesar de los problemas que tiene de su recolección, pero aún así es muy enriquecedora en el tema del entendimiento de estos problemas de seguridad vial. Con ella hemos podido hacer 2 modelos de seguridad de Medellín y de Sabaneta, permitiéndonos entender cómo participan los distintos factores en esa complejidad de los accidentes y, por supuesto, poder plantear políticas de seguridad vial que han sido acogidas por Medellín y por Sabaneta. Pero no es suficiente, tenemos que ir muchísimo más allá, porque esto es bastante complejo, ¿sí? Nos hemos enfocado mucho en la operación de los vehículos y particularmente de las motos. Hemos hecho estudios con vehículos instrumentados para entender qué hacen las motos cuando van circulando por las vías. Y es comportamiento muy variado, porque detrás de la operación de los vehículos, de las limitaciones que tienen estos, de las condiciones de la vía, está de nuevo las condiciones de los conductores, que es muy variada. Su comportamiento es muy diferente en distintas condiciones. El mismo conductor actúa de manera diferente en distintas condiciones. Entonces, es muy difícil tomar una decisión, tomar una solución para resolver todo esto. Entonces, es necesario conocerme con más detalle esto. Por ejemplo, cuando las motos circulan por las vías, hemos medido cuál es el espacio, más bien que el espacio, el tiempo entre vehículos que aceptan para hacer las maniobras. En una vía urbana se realizan distintas maniobras de frenada, de aceleración, de cambio de carril, de adelantamiento, que son difíciles en ciertas circunstancias y puede uno entender cómo es que una moto, aún viajando a velocidades bajas, participa en un accidente, ¿sí? La velocidad aquí puede ser importante, pero no también en otros casos. No es tan importante porque las maniobras pueden ser muy riesgosas y es un vehículo de 2 ruedas donde la estabilidad es mucho menor que la de un carro. Entonces, con cualquier hueco puede perder la estabilidad y van más elementos a tenerse en cuenta acá. Entonces, ha sido es un reto muy grande, muy bonito, eso sí, para poder entender esta complejidad. Ya han surgido algunas recomendaciones, pero la implementación requiere una participación de todos los estamentos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un reto grandísimo, que es el buscar agregar la participación de todas esas entidades, y entiendo que lo está haciendo, pero no es fácil, porque son distintas instituciones con distintos intereses, áreas de participación, política, recursos, en fin, que
tendría que ser integrada para que ayude en estas soluciones. El tema de la velocidad podría ser o es realmente un problema gravísimo en los accidentes, si tenemos en cuenta la energía cinética que se presenta en una colisión. Cuando dos vehículos se chocan, o un solo vehículo, la moto, se choca contra un objeto fijo, que es la mayoría de los accidentes, observen ustedes, la mayoría de los accidentes, una moto chocándose sola, ni siquiera es con otro vehículo, pero existe esta situación. Esa energía cinética pues varía proporcionalmente con la masa del vehículo, pero con la velocidad varía con el cuadrado. O sea que si se duplica la velocidad, la energía cinética se multiplica por 4. Es allí donde la velocidad es cuando tiene una incidencia muy grande en los accidentes, pero no necesariamente tiene que haber una velocidad alta para que ocurran esos accidentes. Simplemente que se pierda la estabilidad en una moto y caiga al lado de una tractomula, ustedes imaginan las consecuencias. Y eso es debido a las características de nuestras vías, a las maniobras. Entonces resulta muy complejo poder resolver este problema. Sin embargo, no es difícil, lo estamos haciendo. Hemos planteado metodologías para eso y esperamos aplicarlas cuando sean las condiciones para ello. En este tema hemos intentado hacer simulaciones para poder representar esa realidad y poder simular otras situaciones que nos ayuden a entender cómo algunas soluciones podrían funcionar antes de construirlas. No necesitamos construir las soluciones para saber si funcionan, podrían darlas y no poner en riesgo innecesariamente la vida de las personas implementando esas soluciones. Hay muchos problemas en las vías están diseñadas para los autos, no están diseñadas para las motos. Se supone que las motos tienen que ir en la mitad del carril y eso ¿cómo se puede lograr? Es imposible. El 95% de los conductores van en la línea que separa carriles y eso ya es una situación de riesgo extremo. ¿Cómo controlar eso? Es difícil, pero tenemos que partir por ahí, conocer los problemas, entender muy bien los problemas que son muy diversos, de mucha naturaleza, para poder enfrentar y plantear soluciones. Hay ejemplos internacionales que se han querido implementar, pero el problema es que son en condiciones diferentes a las nuestras. Tenemos que adaptarlos primero para saber cómo funcionan. Eso en términos generales lo que hemos, digamos, encontrado en estos temas de seguridad vial. Pero hay muchísimos más. Aquí podríamos estar hablando mucho tiempo sobre estos temas. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tu ilustración sobre esta problemática. Tenemos otro invitado, que es Daniel. Daniel Villaveses. Nos conocemos de hace un tiempo, Daniel. También de esa época de la Secretaría de Movilidad. Y un poco me gusta recordar digamos, los intercambios porque empezamos pues obviamente como lo hemos ilustrado, a ver que el tema de formación y de habilidades de los motociclistas y de dominio de su vehículo, pues era un tema que no andaba bien en la ciudad de Bogotá. Nosotros hacíamos algunas digamos, ejercicios con la policía de tránsito y era que deteníamos unos motociclistas, les hacíamos una pequeña prueba y muchas veces pues nos sorprendíamos de lo mal que manejaban la motocicleta, realmente ni lo básico, por un lado, y por otro lado, pues también muchas veces cuando hacíamos esos retenes, digamos, pedagógicos, pues lo que veíamos es que ni siquiera tenían la licencia. Y pues como conocemos mucho, pues el proceso de licencia no era el más adecuado. Entonces empezamos a buscar expertos en temas de formación y en temas de realmente generar unas habilidades que no son únicamente unas habilidades de destreza física, digámoslo, sino que son también un cambio en parte de cómo se ve la conducción de la motocicleta. Al principio de nuestro webinar hablábamos de que el motociclista tenía un poco esa afinidad hacia la velocidad,
y muchas veces es más importante lograr modificar eso que trabajar tanto en las habilidades de, digamos, de la conducción propiamente dicha. Y Daniel pues ha venido trabajando mucho en eso, en los temas prácticos, y me parece pues muy interesante pues todo el recorrido que ha tenido. De pronto entonces Daniel nos cuentas un poco qué es lo que estás haciendo y cómo ves tú el problema, ya desde una visión súper aplicada. Ingeniero Bocarejo, pues siempre será un gusto estar en estos espacios y compartir. Agradezco a todos los que están aquí poniendo este tema como prioridad de sus agendas, ya terminando la jornada y estamos aquí compartiendo conocimiento y buscando juntos cómo construir soluciones. Un poquito lo que escribía el ingeniero Juan Pablo era esos principios de RAIPRO, donde entendimos que había una necesidad importante de llevar las buenas prácticas de formación para motociclistas al conductor de moto del común, ¿sí? Al que escogió la moto para usarla como un medio de transporte, para usarla como una herramienta de trabajo, y nosotros traíamos esas prácticas del mundo deportivo, donde se lleva la moto a unas condiciones extremas, pero esas condiciones extremas hacen que se tenga la mejor formación, los mejores elementos de protección personal, la motocicleta a punto, un piloto con toda la conciencia del riesgo al que se está exponiendo y con todo el entrenamiento propio para desarrollar esa habilidad, y cómo podríamos volver eso cotidiano. Pero en esa observación de la problemática que ya vamos a cumplir el próximo año 9 años en esa tarea, pues nos permitió darnos cuenta que era, como todos lo hemos evidenciado, pues un problema multicausal. Y dentro de todo ese universo de motociclistas, pues nos hemos enfocado principalmente en los motociclistas que usan la motocicleta como una herramienta de trabajo. Hoy en día tenemos la oportunidad de acompañar a más o menos unas 250 empresas a nivel nacional con un impacto alrededor de 35.000 actores viales, entre esos un porcentaje muy grande de motociclistas, y lo que hemos aprendido es que definitivamente pues la empresa privada es una aliada de esto. Y en Colombia y en general en Latinoamérica, pues la motocicleta es una herramienta de trabajo. Y cuando hablo de la empresa como una aliada es porque la empresa tiene una capacidad de control. Yo quiero exaltar de la administración del equipo del ingeniero Bocarejo es que sí tenemos unas brechas comportamentales altísimas. Quisiéramos que nuestros motorizados fueran más conscientes, menos arriesgados, condujeran mejor, sí, y creo que se están haciendo muchas acciones para eso, pero definitivamente el enfoque debe ser en disminuir esas brechas técnicas, en donde tenemos las capacidades para hacerlo, donde yo puedo disminuir una brecha técnica identificando unos corredores en la ciudad, disminuyendo la velocidad a 50, generando una capacidad de control, y al final hago que esos actores viales pues tengan unos mejores comportamientos y logre disminuir la siniestralidad. Exalto la labor que se está haciendo desde la agencia, y es asumir el liderazgo y el costo político que eso nos puede traer, y las un poco, no voy a decir los bloqueos, pero sí la resistencia que tenemos al cambio, que es normal, pero tener el liderazgo desde el equipo de la agencia de hacer un reglamento técnico de emergencia, que nosotros podamos acortar esa brecha que tenemos frente a las tecnologías de punta que se manejan en la Comunidad Europea o que se tienen en Estados Unidos, con motocicletas más seguras, con elementos de protección certificados, pues vale la pena que sigamos en ese aspecto, en el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, o lo que se está planteando por parte de la agencia. Vemos la velocidad como un componente independiente, y vemos un componente muy interesante, que es ese componente de gobernanza, esa capacidad de liderazgo desde la agencia de integrar a todos los que participan. Con la doctora Ángela Úsgame hemos compartido muchos espacios, y siempre que ella cuenta las cifras, pues a todos nos causan, digamos, asombro saber que como país, con tantas necesidades, perdemos tantos recursos en una problemática como la de la seguridad vial. Pero esa externalidad de la seguridad vial no solo toca al sector asegurador, tiene un impacto fuertísimo en el sector salud, tiene un impacto fuertísimo en los jóvenes que están en edad productiva muriendo en la moto, y que muy probablemente le genera a sus familias un ancla a la pobreza, porque es la persona que estaba generando ingresos, pierde la vida, y alguien de su familia, su hijo, su hermano menor, se tiene muchas veces que retirar del sistema educativo y salir a producir. Entonces tenemos unas externalidades económicas altísimas, y aquí
tenemos que plantearnos es, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo o podemos replantear soluciones completamente diferentes a las que venimos haciendo? Yo planteo una pregunta y es, ¿será bueno como Estado que le hagamos una carga tributaria a los elementos de protección personal o que esa plata que podemos recolectar más bien facilitemos un acceso a través de financiamiento a elementos de protección personal o a motos que tengan ABS o CBS o a licencias, por ejemplo, que estén subsidiadas? Al final tenemos digamos, unas estructuras para recolectar recursos a través del ejercicio tributario, pero ¿cuánta plata nos está costando el no tener sistemas seguros? Un dato de la Organización Mundial de la Salud que es contundente es $1 invertido en elementos de protección nos ahorra 4 en salud. Yo exalto grandes avances que hemos tenido en el tema normativo, hablar de cascos seguros desde hace 20 años, que era en nuestro país obligatorio, pero no tener una norma que controlara la importación, la fabricación de cascos bajo estándares de calidad, pues nos tenía en otro norte o en otro enfoque. Sacar una norma, por ejemplo, que promueva el uso seguro es interesante, pero tenemos unos nuevos retos y es cómo damos acceso. Lo que decía el ingeniero Lota es cuántos de nuestros municipios no usan casco. ¿Por qué no usan casco? Porque no hay acceso, porque el casco sigue siendo costoso, por problemas culturales. Y vuelvo al principio de la intervención y es necesitamos las capacidades de cada uno de los espacios que estamos liderando, reducir las brechas técnicas porque esas brechas comportamentales son muy largas y tenemos que romper ese estigma de creer que es que el motociclista se nos mata por imprudente. El motociclista se mata por una serie de factores en el entorno que no hemos hecho de manera correcta y en donde todos tenemos una responsabilidad importante. El tema que hoy nos reúne, que es la velocidad, pues es fundamental. Al final, yo entiendo que en el sector asegurador, cuando se pagan las pólizas por los vehículos, un vehículo, digamos, se tiene que reparar o está en pérdida total, pues tiene unos costos muy elevados, pero los costos más elevados es cuando perdemos la vida de una persona o cuando nos queda alguien con una lesión severa, con una limitación para seguir siendo productivo o desarrollar su vida de manera correcta. Y ahí es el enfoque es en la severidad. La medida que nosotros disminuyamos velocidad, pues vamos a disminuir energía en los impactos y por tal motivo vamos a tener menor severidad, o sea, menores traumatismos. Entonces, mi invitación en estos minuticos es enfoquémonos en lo importante. Lo importante es disminuir la severidad de las lesiones. Yo creo que en 2 enfoques, los vehículos con habitáculo y los vehículos sin habitáculo. El enfoque de los vehículos sin habitáculo, motocicletas y bicicletas, es que el conductor pues está expuesto, porque hace parte del chasis, está expuesto a tener una lesión, a nosotros ser vulnerables. El doctor Víctor hablaba de temas de velocidad y hay colombianos que pierden la vida en una moto a 30 kilómetros por hora, porque a esa velocidad ya el cuerpo no tiene la capacidad de recibir un golpe con un objeto contundente. Entonces, mi recomendación o mi intervención es un enfoque a la vulnerabilidad del motociclista, a cómo hacemos un sistema que él pueda acceder a tecnologías de seguridad en sus vehículos, a elementos de protección personal que sí les salvaguarden la vida. Necesitamos tener un rechazo social tan importante para los elementos de protección falsos como si nos vendieran una vacuna para el COVID que no salvara. De ese nivel de gravedad es que en nuestro país se pueda vender un casco que no sea certificado. Estamos vendiéndole a un colombiano algo que le va a salvar la vida y no le está sirviendo. Entonces, mi invitación es a que la velocidad es un enfoque, que tenemos todos una responsabilidad en control, los que están del lado de las autoridades, en tener prácticas seguras los que están del lado de la industria y en sociedad y empresa promover para que eso sea una realidad. Muchas gracias, Daniel. Me da mucho gusto tener hoy a Julián Forero. Yo lo conozco como Fuchi. Realmente la pasamos muy bien en las calles en Bogotá, trabajando con los motociclistas, compartiendo tiempo con ellos. Tuvimos la oportunidad de promover buenas prácticas de seguridad vial y realmente Fuchi y otros líderes bogotanos de la motocicleta fueron grandes aliados y nos ayudaron mucho. ¿Cómo ve Julián la situación actual de los motociclistas?
¿Cómo ve su vulnerabilidad? ¿Cómo siente que ha cambiado esto después de la pandemia? Tuvimos unos meses en donde tuvimos pues unas vías medio vacías, de pronto eso facilitó que aumentaran las velocidades, que aumentaran los riesgos. ¿Cómo ve su gente? ¿Qué dice su gente? Señor Bocarejo, ¿cómo está? Muy buenas noches, un fuerte abrazo, un Igualmente. saludo a todas las personas que están ahí conectadas, para los diferentes panelistas. Y jefe, no esperaba que me tuvieran en cuenta para esta actividad, para esta reunión, y de verdad me enorgullece saber que estoy acá conversando, aprendiendo, escuchando a personas que llevan años de experiencia, que tienen muchos conocimientos, porque personalmente creo que eso es lo más valioso en un ser humano, los conocimientos que se adquieren y que los puedan compartir con las demás personas. Actualmente nosotros como club y como organización en Colombia estamos atacando una fuente que consideramos que es fundamental en el tema de la siniestralidad de los motociclistas, y es el tema de la malla vial. Nosotros como organización desde el mes de febrero iniciamos una campaña que llamamos No Más Huecos Asesinos. En vista de que en Bogotá y en varias ciudades de Colombia, pues el estado de las vías no es el mejor, quisimos hacerlo por cuenta nuestra y empezamos a tapar huecos en diferentes ciudades de Colombia con un solo objetivo: salvar vidas. En lo personal y lo que se percibe desde la comunidad, desde el motociclista real que va en la calle, pues creo que falta mucha comunicación con estas entidades y empresas que lideran este tipo de actividades y campañas, y donde su objetivo principal es ese: salvaguardar la vida de los motociclistas, trabajar con los motociclistas. Pero realmente, para ser muy franco, jefe Bocarejo, y creo que usted me conoce, siempre he sido muy concreto y muy directo en las cosas, nosotros no vemos el trabajo de las entidades hacia nosotros. O sea, yo en lo personal este año no he tenido la oportunidad de ver la primera campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y así como yo, pueden haber miles de personas, miles de motociclistas que no perciben el trabajo que hacen esas entidades porque se vuelve invisible. Por eso tomamos acción nosotros de hacer diferentes campañas y diferentes cosas. Creo que hace falta un trabajo muy fuerte en calle, con el motociclista real. De pronto, no tanto tema digital, no tanto tema virtual, no tanto tema de escritorio y de oficina, sino realmente estar en las vías compartiendo con los motociclistas, como lo hicimos con ustedes en su momento. Salíamos a las calles a estar con ellos, a escucharlos a ellos, compartir con ellos, y creo que muchas de las entidades que trabajan por el sector del motociclismo no lo hacen. Ahí creo que hay una primera falencia, porque se pierde una comunicación importante, como todo lo que estaban ustedes mencionando en esta actividad. Y creo que hace falta esa socialización, jefe, de parte de muchas empresas para con los motociclistas. Y lo que se percibe es que muchas veces el motociclista es el culpable y el responsable de lo que pasa en las vías. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte a eso. Cada quien defiende su posición, argumenta hacer cosas, los clubes hacen cosas, las entidades hacen cosas, pero no hay un trabajo en equipo, es lo que nosotros percibimos. Nosotros actualmente hacemos parte de una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad aquí en Bogotá, y tratamos de expresar todo ese tipo de cosas que pasan realmente en las vías. Hemos tratado de hacer conexión directa con la unidad de mantenimiento vial, no nos escuchan. Tratamos de hacer una conexión directa con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no hemos tenido acercamientos. Y así pasa con las entidades del distrito. Entonces realmente la problemática real de lo que pasa en las vías es muy diferente a lo que en las empresas manifiestan. Entonces creo que ahí hay una falencia enorme de comunicación y de trabajo en equipo. Es claro que hay motociclistas imprudentes, es claro que la velocidad también es un riesgo enorme, pero creemos que el tema de la malla vial lleva años convirtiéndose en una problemática para la movilidad de una ciudad. Y pues obviamente el actor más vulnerable siempre será el motociclista. Entonces por eso decidimos atacar como ese tema, y en eso estamos. Esperamos poder aportar,
estamos a disposición de las diferentes agencias y empresas para poder entregar estadísticas reales, porque muchas veces también percibimos que salen estadísticas de siniestralidad donde aparece el motociclista encabezando una estadística, pero no conocemos las razones por las cuales este motociclista falleció. Si fue por imprudencia de él, si fue por la malla vial, si fue por otro actor vial, por N circunstancias que pueden pasar, pero siempre lo que se cataloga es que el motociclista al final es el que más muertos pone en la vía, y eso genera una estigmatización hacia el motociclista. Vienen las restricciones, vienen varias cosas, entonces esa es la problemática que se percibe desde la persona que sí anda en su moto. Entonces hemos estado trabajando en estas cosas y obviamente pues buscando siempre aportar, sumar, hacer algo lindo por el gremio, algo por la ciudad que realmente pues beneficie a todas las personas. Esa es la presión de parte nuestra y en la campaña que actualmente estamos desarrollando en vía de tapar huecos de diferentes ciudades de Colombia. Julián, ¿cómo ve usted un poco el rol de la mujer como motociclista? ¿Usted siente que hay cada vez más mujeres usando la moto? Yo recuerdo que en su grupo pues había muchos miembros que eran mujeres. ¿Cómo siente usted que ellas enfrentan, digamos, los desafíos y los riesgos asociados a esa conducción? Sí, en la actualidad obviamente hay muchas más chicas en las vías. Han dejado de usar un servicio público por N situaciones y se han lanzado a las vías con poca experiencia, con pocos conocimientos, y creo que actualmente son muy vulnerables en las vías. Creo que muchas personas no respetan a las mujeres que ruedan en su moto, y creo que hace falta hacer un trabajo enorme en eso. Pocas actividades van enfocadas netamente hacia ellas, porque se generalizan temas de motociclistas, pero pues en el gremio hay hombres y mujeres, pero creo que todo va siempre enfocado hacia el lado masculino, y nos olvidamos de las chicas. Creo que hay que trabajar muy fuerte, generar unas estrategias y ideas para que ellas se capaciten más, sean más visibles en las vías, pero sí sentimos, y lo manifiestan ellas, que son como muy rechazadas del tema y como que ellas solitas empíricamente hacen su trabajo. A lo que ellas aprenden en vía, como que muchas veces no son tenidas en cuenta en diferentes actividades, sino las involucran como un motociclista más hombre, pero no se ataca el género femenino como tal. Entonces, cada vez son más, pero sí son un poquitico más apartadas del tema, como que no hay un enfoque hacia ellas que las vuelva más visibles en el gremio de los motociclistas. Muchas gracias, Julián. Pues de hecho, pues también tenemos hoy una suerte que nos acompaña Paola Durán, que es una campeona motociclista y que pues como tal pues utiliza también cotidianamente su moto, y nos gustaría un poco conocer desde su visión y desde su trabajo cómo ve esa relación que tienen las mujeres cada vez más frecuente con la moto. Como lo decía Julián con toda la razón, pues muchas mujeres han dejado de usar el transporte público por múltiples razones en los últimos años y están optando por usar la moto. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Uy, qué pena la llegada tarde, intenté entrar rápidamente, pero no nos había podido. Tranquila. Muchas Bueno, gracias pues por buenas estar acá. noches a todos, ustedes, muchas gracias por las flores. Gracias. Pues aquí de harto conocido, qué bueno verlos por acá. Pues el motociclismo colombiano ha venido haciendo como una transformación paulatina, ¿sabes? El motociclismo de calle como tal, yo vengo montando desde hace 12 años, me fui un tiempo, volví. ¿Qué ha pasado? Se han creado grupos, se han creado personas líderes, se han creado, bueno, pero pues es difícil, ¿no? Es difícil a veces porque
Hoy estábamos precisamente en una reunión con la Secretaría de Movilidad y yo les decía, pues con todo respeto a mi punto de vista, que yo pienso que las mujeres no tenemos ciertas capacidades y habilidades que los hombres tienen a nivel muscular y a nivel de reacción, que simplemente lo que tienen que hacer, y yo lo he hecho, es aprender a moverse en la calle en Bogotá. Nosotros, afortunadamente, a la defensiva. Acá no se puede hacer un manejo tranquilo porque estamos en una ciudad caótica y pues esto es así. Entonces, todos estos espacios que se están creando para las mujeres motociclistas pues son geniales porque de una u otra forma se ha estigmatizado, de una u otra forma por los errores que ha cometido una, otra. Pues en este tema del motociclismo, sinceramente se ve de todo. Entonces, qué bueno poder hablar desde un solo concepto, ¿sabes? Qué bueno poder hablar desde un solo punto de vista y decir que, claro, cada día ha crecido más, pero también cada día es más preocupante ver pues que le sueltan las motos a muchas niñas que no tienen las habilidades y por eso se incrementa tanto los accidentes, por eso se incrementa tanto las pocas habilidades que tienen ellas. A las escuelas de una u otra forma pues no les interesa mucho la mujer como tal, que la gente salga con su carne y chao, ¿sí me entiendes? Entonces hablábamos de eso, de generar herramientas y estrategias para que la mujer y el hombre también, que no tiene las habilidades, hombre, vamos a desarrollar habilidades, pero de una forma positiva, de una forma agradable, propositiva, ¿sabes? Las marcas también, a las marcas les interesa vender motos. Ahora, ¿cuál marca le interesa que la gente que tiene su moto sepa manejar y no salga aquí en Bogotá, se estrella y pues desafortunadamente pasa lo que pasa? Entonces, bueno, no, andamos en eso. Qué bueno estar acá. Y bueno, gracias por escucharnos. Muchas gracias. No sé, Luis Felipe, aprovechando, digamos, que tenemos actores y colectivos, si se le ocurre alguna pregunta, alguna interacción que pueda ser útil con ellos. Julián. Jefe, qué pena la interrupción. Yo tengo dos preguntas. Sí, dale. La primera Pon la es... cámara, pon la cámara. Aquí, ya, listo. Aquí estamos. Eso. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué actividades, campañas está desarrollando actualmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacia los motociclistas? Y lo digo con el mayor de los respetos porque yo no he visto la primera y sé que muchos líderes en Bogotá de clubes y asociaciones, pues no, es más, desconocen que la Agencia Nacional de Seguridad existe. Entonces yo quisiera saber en qué están desarrollando, lo primero. Y lo segundo, las aseguradoras destinan recursos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial. O sea, hay una relación entre aseguradoras y Agencia Nacional de Seguridad Vial en temas de recursos económicos. Esas son mis dos preguntas. Bueno, Gracias. gracias, Uchi. Para la primera pregunta, no sé si Luis Felipe o Luz Ángela nos puedan contestar, nos puedan contar un poco cómo avanzamos. Yo creo que Ángela está súper bien informada, pero aquí Luis Lota acaba de alzar la mano, entonces sí, por favor, Dale. Luis. Ya, estaba otra vez sin audio, cambié de equipo. Gracias por volverme a activar. Bueno, no, yo creo que se han hecho, y aquí un tema que hemos venido también pensando mucho en los temas de las campañas, pues hemos venido haciendo muchas campañas de velocidad, muchas campañas de uso del casco. Yo creo que aquí un tema muy importante es que también nos hemos
ido mucho a las regiones, porque Bogotá tiene un poder, digamos, bastante importante en términos de medios de comunicación en la región, y en ese sentido, desde la agencia nos hemos ido a emisoras locales, a radios o a canales regionales para poder fortalecer esa tarea allí. En lo que queda de año vamos a trabajar mucho los temas de velocidad y de motocicletas, que va un poco en línea de lo que es este conversatorio. Y de paso en lograr algunos temas importantes durante esta conmemoración de las víctimas que se nos viene dentro de una semana, pues también trabajar con mucho los temas de motocicletas y mucho los temas de cascos adecuados en regiones. Yo les decía en la primera intervención que estamos trabajando en temas de buscar que se pueda llegar con cascos a diferentes regiones del país. En eso estamos en este momento también revisando algunos de los temas. Y de paso, las aseguradoras no es que nos den recursos o no nos den recursos, sino que los temas de las aseguradoras y los recursos con los que vive la agencia es un porcentaje asociado al SOAT y porcentaje asociado a los organismos de apoyo al tránsito, que se vuelven no solamente las campañas. Yo creo que aquí los temas de las campañas es un tema muy importante y muy relevante, pero hay que, y es tarea de lo que hemos hecho, y pues en algunas regiones hemos hecho campañas de acciones en vía, porque evidentemente no se trata solo de la virtualidad. Sin lugar a dudas hay temas que hay que en términos de la pandemia nos obligó a trabajar la virtualidad en muchos temas, pero también hemos venido haciendo muchas tareas en la presencialidad, en la Ruta Nacional por la Seguridad Vial, donde cerca de 24.000 personas, perdón, cerca de 240.000 intervenciones tuvimos allí en acciones pedagógicas para que las personas en las regiones, particularmente ahí estuvimos en 86 municipios recorriendo las vías, pero ahora se viene un tema muy importante. Yo les decía, dentro de la presentación se llama Motodestrezas, que busca fundamentalmente generar, más que pedagogía, generar formación y lograr sobre todo esa formación adecuada hacia nuestros motociclistas jóvenes. Está muy enfocado a los motociclistas jóvenes y tiene muchos temas asociados a velocidad como tal. Yo invito a Fuchi que con Jorge y que con el resto del equipo pues podamos ver y hacer un espacio para que podamos difundir también con el colectivo pues qué se está haciendo para que puedan llegar. Lo que nos interesa es que llegue más gente para que realmente haya mucho más capacitación, mucho más prevención y realmente podamos generar ese conocimiento. Y hay un tema que aquí importante, le preguntaba a Juan Pablo, a él, y es cómo está el tema de las mujeres. Y aquí un tema importante y muy relevante es que por número de licencias, las fatalidades en mujeres en moto es mucho menor que la fatalidad en hombres. Cuando uno dice en vehículo con habitáculo, como decía Daniel, con habitáculo es muy parecido a la mortalidad por licencias equivalentes entre hombres y mujeres, pero en moto el tema de la prevención y el cuidado y el manejo de la velocidad también es muy importante en el caso de las mujeres. O sea, Luis Felipe, tú dirías que las mujeres son mucho más prudentes al manejar en moto. Ese sería Sin un lugar poco a dudas. Eso nos da los resultados del observatorio. Uno de los temas que también decía muy importante nuestro profesor es que muchas veces nos sacamos a tomar información, mucha prioridad es no solamente a tomar decisiones con datos, donde o sea, esto no se trata de una percepción de Luis Felipe de decir que las mujeres son más juiciosas manejando moto que los hombres, sino que los datos nos muestran esto. Y uno de los temas que también estamos buscando desarrollar a través de eso es la red de observatorios territoriales, en donde buscamos llegar con información para poder construir como tareas a nivel de la región. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo resaltaría realmente el tema que estamos hablando sobre la diferencia de género. Definitivamente estar en una moto en una ciudad como Bogotá o como Medellín, pues
es un poco estresante, genera un poco de presión, obviamente un riesgo. Y pues ahorita Paola Durán nos decía, realmente la mujer además tiene como otras desventajas o otros elementos que tiene que lograr equilibrar. Y sin embargo, a pesar de esas dificultades, pues los resultados que nos describe Luis Felipe es que si hay una conducción más, digamos, más responsable, más cuidadosa y eso pues puede tener efectos positivos. Daniel, ¿qué opinas de eso? Hay solamente un tema, Juan Pablo, y perdona aquí la metida de cucharada tan exabrupta. Uno, este dato ocurre solo en motos. En Sí, sí. vehículos de 4 o más ruedas somos iguales, hombres y mujeres, en términos de comparación de licencia, pero las fatalidades de las mujeres como copiloto, como acompañante de moto, también son muy altas. Aquí un tema, en ese tema de género también, y desde la agencia estamos haciendo una investigación en género, y en esas diferencias de género es un tema también muy importante y muy relevante, complementario a la conducción en sí mismo. Ahora sí, Daniel, qué pena ahí la interrupción. Director, no se preocupe, iba muy en línea a lo que nos comentaba y es importante ver si desagrupamos digamos, el usuario de moto acompañante, pues termina dándonos unas cifras súper importantes, casi que alrededor de 400, un poco más de fatalidades en la cifra de 2019, si no estoy mal, y sé que el doctor Lota las tiene mucho más claras, pero cuando vemos a ese acompañante en moto, pues vemos que tiene una problemática en particular, que muchas veces se sube a la motocicleta sin los elementos de protección personal adecuados o tienen menor calidad que los que tiene el conductor de la motocicleta y que ha asumido unas malas prácticas. Es común ver en las calles de nuestro país el acompañante en moto chateando, estando completamente desconcentrado de la actividad en la que está inmersa, pero la reflexión, y por eso quería participar, es tenemos que unirnos en un flagelo en medio de todo esto complejo que ya estamos evidenciando, y es el transporte de niños en moto, la primera causa de muerte violenta. Nuestra realidad social y la pandemia lo ha agudizado un poco más, pues ha llevado a que la motocicleta como un transporte de economía social, diría yo, que está en nuestras regiones, pues ha llegado a reemplazar al transporte escolar, ha llegado a reemplazar a otros tipos de transporte tradicional. Y ahí tenemos que ahondar en todos los esfuerzos. Uno, creo que es reconocer la práctica. Nos estamos quedando un poco como Estado en decir que está prohibido y tratar de mirar para otro lado, pero entender que esta es una realidad y que debemos ponerla como un enfoque principal de todos los que estamos acá, porque nos está costando la vida de nuestros niños. Y de pronto a veces decimos, es que hay que capacitar a los niños, hay que llevar la educación de seguridad vial a los colegios, y sí es verdad, pero no es trasladarle la responsabilidad a los niños. Los niños hasta los 15 años son completamente inconscientes o no tienen la autonomía de decidir si se suben o no la moto. Es el adulto el que se lo facilita, y ahí tenemos un gran reto. Estamos haciendo una actividad ahorita muy interesante con la Organización Mundial de la Salud precisamente en ese tema, y aprovecho el espacio precisamente para invitarlos a todos a que se unan en esta actividad. Daniel, muy pertinente esa intervención. Realmente recuerdo una estadística de los siniestros en Bogotá y se hablaba del acompañante. Y una de las estadísticas era que las mujeres tenían una tasa muy alta como acompañantes de siniestros graves. Definitivamente ahí también hay mucho que aprender y hay mucho que reforzar en qué es ser un copiloto seguro, cuáles son las mejores prácticas, que debemos seguir mejorando en eso. Yo creo que hay mucho trabajo y sin duda aún más alarmante es el tema de los niños, obviamente sin un casco adecuado, a pesar de que hay normas de que los niños vayan en moto hasta cierta edad, pero es una realidad cotidiana en todo el país y no hemos logrado todavía como establecer una política sólida en torno a esta realidad.
Luis Felipe. Cierto, y de paso aprovecho este espacio para invitar a todas las personas a que nos acompañen empezando el 2022 en FISEBI para que hablemos de seguridad vial infantil, porque sin lugar a dudas es un tema que nos preocupa de manera muy importante. Claramente lo que usted dice, Juan Pablo, o sea, el código nos puede decir que no pueden montarse en la moto, pero hay zonas del país donde es la única forma en donde los niños se pueden desplazar. Y hay que pensar en los elementos de seguridad activa y pasiva al interior del vehículo también para proteger nuestros niños, niñas y adolescentes, y en esos también estamos trabajando en nuestros reglamentos técnicos. Yo creo que son temas que dan para otro webinar completo, los temas de seguridad vial infantil, pero los temas de la velocidad y la moto en el acompañante, un tema fundamental que además está en una de nuestras pruebas o en nuestras carpas en donde trabajamos con la Ruta Nacional por la Seguridad Vial, es la interacción efectiva que se tiene que tener entre el piloto y el acompañante. Porque si el conductor de motocicleta y el acompañante no se conectan y no se entienden de manera adecuada, sumado a lo que dicen del uso del casco, que no se tiene cascos adecuados y demás, porque muchas veces, como se conoce, el pato se lleva el casco que el motociclista compra, que no es de la mejor calidad necesariamente, y que además no es de la talla del copiloto, pues, y además el copiloto no se sabe sentar, no se sabe acomodar, pues los temas, y sumado a la velocidad, pues terminan siendo prácticas muy complejas y fatales en la mayoría de los casos. Daniel. Yo quiero hacer una última participación, y es que este tema es tan amplio y a veces se nos vuelve tan abstracto, pero lo que hoy nos cita es la velocidad. Yo quiero hacer una reflexión y pongo de ejemplo la administración liderada por el ingeniero Bocarejo, y es el enfoque en el control, pero en el control en las malas prácticas que nos genera la siniestralidad. Y ahí hay un llamado importante, y es: nosotros en un país donde tenemos un porcentaje altísimo sin capacidad de autoridades de tránsito, donde la autoridad de tránsito que tenemos en las ciudades aún sigue siendo limitada, no nos podemos dar el lujo de que las autoridades de tránsito estén controlando cosas que no contribuyen a la disminución de la siniestralidad. Tener nosotros agentes de tránsito controlando si un casco tiene la placa o no la tiene, en lugar de que si el casco está abrochado o es certificado, eso no nos va a contribuir. El ejercicio de que nosotros lo tengamos enfocado en nuestra capacidad de control en vía a lo que nos está generando la siniestralidad es algo que estamos en deuda de mejorar como país. Y son recomendaciones que nos han dado los expertos. Aquí a nivel Bogotá lo hemos traído, y a nivel país, buenas prácticas de países como puede ser España. Y eso ha sido una recomendación reiterativa, y es la capacidad de control enfocada, porque en la medida que queramos atacar todo el tiempo, pues definitivamente no vamos a controlar esos comportamientos inseguros. Muy bien, Daniel, gracias. Julián. Julián tiene la mano levantada. ¿Aló, me escuchan? Sí, dale. Ya se volvió a cerrar. Vuélvelo a abrir el micrófono. Ahí lo tienes cerrado. Vuélvelo a abrir. Aquí estoy. Aquí estoy, qué pena con usted. Dale. Yo quisiera hacer una petición formal, pues aprovechando que hay personas que tienen muchos conocimientos y están 100% metidos en el tema del motociclismo, como lo es la gente que maneja el tema del SOAD y el director de la agencia. ¿Cómo se ataca velocidad versus infraestructura? ¿Cómo se puede llegar a hacer una sinergia o sacar unas estadísticas? Porque yo he visto compañeros que a 30, por culpa de un hueco, se matan, ¿sí? Como también, obviamente, personas imprudentes que van súper acelerados. Siento que todas las campañas se enfocan en uso del casco, elementos de protección. Creo que por mucho tiempo eso es como que sentimos que es el único foco que se identifica
por un tema de siniestralidad o de accidentalidad, pero creo que el tema de la infraestructura, poco se ha hablado de eso en diferentes medios, y que se la muy alto, que a su vez hace que el SOAT suba su valor, porque creo que el SOAT va ligado pues al tema del nivel de siniestralidad o de accidente que genera un vehículo. Entonces, ¿cómo se podría llegar a engranar o hacer una campaña por medio de la Antefasecol, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde también se ataque ese tema de infraestructura? Porque volvemos a lo mismo, jefe Bocarejo, y es que siempre todo va hacia el motociclista. Es que el casco, es que las protecciones, es que la velocidad, es que la imprudencia, y siempre como que se ataca al motociclista como si fuera el culpable al 100% de la siniestralidad en las ciudades. Y es en Bogotá, es en Medellín, es en de la infraestructura, donde el distrito tiene una gran participación, donde hay unos recursos, donde hay cosas, y creo yo que eso también se debería atacar. No lo digo solo yo, si ustedes ven hace poco en medios, Canal Caracol ha venido denunciando malla vial, de City TV en Bogotá denunció hace poco que por culpa de un hueco un compañero motociclista perdió la vida. Entonces, pero siempre al final del ejercicio, el culpable es el motociclista. Entonces, creo que hay que buscar también como una relación entre velocidad e infraestructura. Hay que buscarle algún tema a eso para que nos apoyaran. Es una petición que, por ejemplo, mañana, les cuento, mañana va a haber una marcha, una movilización aquí en Bogotá de varios motociclistas. Está convocada a las 6 de la tarde. Algunas ciudades han querido unírsenos y parte de la problemática que se presenta es esa, y las restricciones que siempre se imponen hacia el motociclista, por el tema de la delincuencia, pues varias cosas, pero se ha venido tocando mucho el tema de la infraestructura. Y sí quiero hacerle como un llamado a la gente de Basecolda y a la gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que pensemos en eso también, y que no siempre los responsables o los culpables van a ser los motociclistas por no tener un buen casco, pero pues si no hubieran tantos huecos en las vías, ¿qué tantas vidas salvaríamos? ¿Qué tantos carros no generarían accidentalidad? ¿Qué tantos motociclistas no se caerían? Porque lo decía también el ingeniero, eso son cuestión de 2, 3 segundos que no hay una capacidad de reacción de nada. Entonces, eso es como también para cerrar mi intervención, hacer ese llamado para que la agencia nos pueda apoyar ese tema, la gente de Basecolda, porque también el malestar siempre es el SOAT de una moto es casi que más costoso que el del carro, y muchas veces uno no entiende la relación, y es porque todo lo que pasa pues es SOAT. De hecho, las redes de emergencia que tienen mucho que ver acá, porque son ambulancias, todo lo pasan por SOAT, y eso hace que lleguen unas estadísticas a una entidad, y sobre esas estadísticas es que generan unos cobros, cuando pues todo es SOAT. Entonces ahí también hay una problemática que al final del ejercicio el perjudicado siempre será el motociclista. Gracias. Julián, muy válida, absolutamente válida su intervención. Yo creo que aquí debemos entender algo en torno al tema de infraestructura. Siempre, digamos, es algo legendario el mal estado de la malla vial en Bogotá. Estamos hablando de décadas y décadas donde es una queja ciudadana el mal estado de las vías, las dificultades que tenemos de hacer un buen mantenimiento preventivo. Hemos hecho todos los estudios y hemos demostrado que demorarnos en recuperar la malla vial es un pésimo negocio, pero lo que tenemos probablemente que hacer es valorar y priorizar aún más esa inversión, porque tiene que ver con la vida de unos usuarios. No es simplemente que es que se me va a dañar el vehículo o alguna cosa de esa, sino que realmente ahí hay un peligro latente para los motociclistas, principalmente para los motociclistas. Los motociclistas llevan también, yo diría fácilmente 10 años, algunos clubes haciendo campañas donde detectan estos huecos y en ocasiones se trabaja con las autoridades, en ocasiones no se tiene ese canal, y eso es algo fundamental y es algo que debe ser aún más prioritario para las ciudades.
Vamos a hacer las 3 últimas intervenciones. Yo quería decir una Entonces, cosa, Juan Pablo. Yo quería decirle a Julián que además hay que reconocer que la motocicleta es un vehículo democratizador. Muchas mujeres, muchos hombres tienen trabajos gracias a su motocicleta. Es evidente cómo la motocicleta cambia la vida de las personas, cómo les da una oportunidad, y yo creo que pues, obviamente reconocer también esa función ¿no? de ese instrumento de transporte y de esa herramienta es fundamental. La motocicleta no se va para ningún lado. Vemos en los estudios de América Latina cómo la compra de motocicletas pues aumenta, y precisamente por eso es importante asegurar que sea un medio de transporte y un modo más seguro, y no que sea una condena cuando uno tenga un accidente, ¿no? Yo creo que esa es la problemática más importante, Julián, y muchas gracias. Yo también monté motocicleta y yo también me accidenté, y lo digo diciendo, claro que sí, que es muy importante la infraestructura, pero al igual la velocidad en una mala infraestructura puede ser mortal. si quieren para cerrar entonces, Víctor, Ángela y Luis Felipe, en ese orden. Víctor. Muchas gracias con la apreciación de Fuchi, la preocupación que tiene sobre la infraestructura. Quisiera hacer un comentario. Les decía que nosotros, utilizando la base de datos del IPAT, que en Medellín, hemos analizado los factores que inciden en los accidentes en general, no solamente las motos, sino en general. Veíamos la complejidad de las causas de los accidentes. No se puede trabajar en un solo tema, hay que trabajar en todos en conjunto, y ese es un reto grandísimo porque tenemos la tendencia de solamente enfocarnos en un solo tema, en lo más sencillo, pero hay que hacerlo en todos de manera coordinada. El tema de la infraestructura no es el único, es también el de vehículo y obviamente los factores humanos. Hay que trabajar en esas 3 categorías. En el tema la gestión de la velocidad, yo quisiera llamar la atención en que aquí no hay ni blancos ni negros. Aquí hay matices de colores, de tonalidades de grises en este tema de la gestión. La gestión de la velocidad tiene que hacerse en consonancia con las características de las vías, con la jerarquía de las mismas. No es lo mismo la velocidad de una vía local, una calle, digamos, de un barrio, que una autopista. Cada una de ellas tiene otra función de la que hemos hablado, que es la de movilidad. Usualmente, mejorar las condiciones de seguridad perjudica las de movilidad y viceversa. Ese es otro reto adicional, cómo lograr que las dos, que son muy importantes, las dos lleguen a ser balanceadas. ¿A qué le invertimos más? ¿A la seguridad o a la movilidad? ¿O en qué tipo de vías tenemos que invertir más? ¿En seguridad y movilidad? ¿Hasta qué punto la movilidad es más importante que la seguridad o viceversa? Entonces el reto es mucho mayor. No podemos tomar una decisión solamente en forma única para un tipo de infraestructura. Es decir, en esta infraestructura la velocidad tiene que bajarse a 50 kilómetros por hora, sin importar quiénes van ahí, en qué vehículos van ahí, porque las motocicletas andan más rápidos que los vehículos. Y la razón es básica, es sencilla. Tienen un tamaño menor, tienen una agilidad para desplazarse, para aprovechar todos los espacios. Nosotros lo hemos medido. El espacio que un vehículo deja con el de adelante, por seguridad, es más que suficiente para que lo utilice una moto, para que atraviese por ahí una moto. Entonces la moto siempre va a tener posibilidades de andar más rápido. No tiene que detenerse porque los vehículos están detenidos. En medio de es pequeño que entra por cualquier parte, lo cual lleva también a cometer imprudencias, ¿no? en la vía. Y entonces, la solución que se ha pensado en gestión de la velocidad para unos no es lo mismo que para todos. Entonces, eso implica más complejidad en ese tema.
Eso no significa que no se puede hacer, hay que hacer el esfuerzo adicional y eso quería llamar la atención. Y otro punto, simplemente para reforzar algunas apreciaciones que han dicho algo sobre la matriz origen y destino de Medellín de 2017. Las personas que, los motivos de viaje de las personas, más o menos el 79% de las personas lo utilizan para el trabajo o para regresar a la casa del trabajo. Y en el tema del género, el 72% son hombres y el 27% mujeres. Probablemente por ahí esté la explicación de por qué las mujeres se accidentan menos, porque son menos también, ¿no? Hay que analizar ese espacio. No sé si se tuvo en cuenta en esas conclusiones. Gracias, Esa sería Víctor. mi intervención. Vamos a ir cortando, aunque Luis Felipe Lota decía claramente que el dato que él sacaba de las mujeres era proporcionalmente con la cantidad de licencias que se tenían, en donde se veía que esa tasa era mucho menor en mujeres. No estamos hablando del número total, sino de la tasa. Ángela. Gracias. Algo que quería mencionar, algo importante para aclarar, y es que en SOAT no importa quién haya tenido la responsabilidad en el siniestro. Esa es una diferencia sustancial de otro tipo de seguros, ¿no? Aquí realmente no importa la responsabilidad, sino atender rápidamente a la persona. En últimas es un seguro para salvar vidas. Y hay algo que también llama la atención, es que definitivamente cuando uno trata de analizar los siniestros con más detalle, lo que se ve es que en el 87% de los casos está una moto involucrada, pero lo que preocupa también es la reincidencia. Es muy triste cuando uno trata de mirar con detalles siniestros y ve que la misma placa de motociclista y la misma víctima pudo afectar primero gastos médicos, que es una cobertura pues, otra vez, y la siguiente utilización del SWAT, que puede ser unos meses después, ya afectó la cobertura de muerte y gastos funerarios. Algo está pasando desde que la reincidencia también se está dando, y ese es un punto que tampoco podemos abandonar. Es como revisar todos los factores, y sin duda la información es la clave, ¿no? Poder meterse en el dato, en todos los análisis posibles. Hay muy buenos análisis y muy buena información dentro del sistema de salud. Hay que navegar en todo eso y sin duda se necesita pues un engranaje interinstitucional para poder lograr revisarlo, entenderlo y pues proponer acciones conjuntas. Esto tiene muchísimas aristas y de verdad podríamos quedarnos aquí muchas horas hablando de esto, pero eso es lo que se necesita, poner como este tema en la agenda pública grande y que muchas personas puedan participar en las soluciones. Gracias. Muchas gracias, Ángela. No sé, un poco una reflexión última que se me ocurre, Luis Felipe, ya para que tú puedas cerrar el panel. Sentí aquí como muchos aliados interesantes. Ángela, del sector asegurador, Fuchi, el profesor Víctor, y realmente pues creo que nos toca seguir pensando en maneras de poder generar esas soluciones participativas. Claro que sí, yo creo que aquí hay varios temas que pues en el tiempo digamos para no alargarnos, pero hay cosas muy importantes, como por ejemplo, el profesor Víctor también nos decía, no se puede entender esto como un solo tema, y lo decía Daniel, la agencia se la ha jugado por sacar reglamentos técnicos, porque si está la infraestructura con las complejidades que menciona Julián, en términos efectivos, como dice Juan Pablo, pues que además ha sido temas de décadas, pero si yo tengo un freno que realmente tiene unos estándares internacionales que me ayudan a reducir la distancia de frenado, pues indudablemente voy a tener otro tipo de comportamientos. No se trata solamente de decir que sea culpa o no del motociclista. Aquí también lo decía Puchi, hay algunos enloquecidos en la moto que también nos pasa en todos los vehículos, o sea, en la moto, en la bicicleta, en el vehículo de 4 más ruedas, que no son conscientes de que están conviviendo en una sociedad donde tienen que respetar las normas. Pero también hay cosas que pasan en donde infortunadamente, si no tenemos un sistema seguro, y por eso es la línea de nuestro plan, que fue la diapositiva que yo traté de mostrar, por donde entendemos que eso es un tema multisistémico y que hay que apuntarle a diferentes estrategias,
y que hay que entender el manejo del riesgo de manera adecuada, en donde yo pueda, hay un poco también para complementar al profesor Víctor, en donde yo tenga mejor manejo del riesgo, pues puedo aumentar un poquito la velocidad y mejorar las condiciones de movilidad y de logística y de competitividad del país, porque recordemos que además yo también soy del sector transporte, en donde se le apunta a toda una visión logística para que tengamos mejor competitividad del país. Entonces es un tema de integración, pero al final hay un tema también importante que no lo discutimos mucho y es en ese centro de nuestro nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, y es cómo tenemos que entender como dos temas importantes. Uno, la gestión del conocimiento para tener decisiones sobre temas ciertos, sobre temas claros, sobre temas de evidencia. Pero dos, el modelo de gobernanza. Y ese modelo de gobernanza, decía Daniel, que hay muchas zonas del país donde no tenemos control, pero es que hay cosas como tan elementales del control que no necesariamente, que claramente hay que tener control, hay que promover el control, hay que gestionar de mejor manera el control, pero también qué se está haciendo dentro de las organizaciones, dentro de las empresas para controlar a sus propios trabajadores en términos de velocidad y desde la sociedad. O sea, yo creo que aquí eso es una mesa o un trípode mejor en donde cada uno, el sector público, el sector privado y la comunidad en general, somos conscientes que tenemos que ponerle y jugarle a los temas de seguridad vial. O sea, yo creo que aquí todos nos hemos visto hoy fantásticos aquí hablando, pero nos reunimos principalmente en estos modos porque la pandemia del COVID, digamos, aparte de esta pandemia de la inseguridad vial, pues nos ha hecho estar separados y nos ha hecho utilizar tapabocas. Y a nadie se le ocurre ir a una reunión de más de 2 personas sin tapabocas, sin haberse lavado las manos o sin llevar alcohol. ¿Por qué sin necesidad de tener un policía atrás que me haga el seguimiento del tapabocas? ¿Por qué al salir a la calle no me pongo de manera adecuada el casco? O cómo dentro de mi empresa también organizo temas que me ayuden a tener mejores condiciones de seguridad vial de nuestros vehículos. A veces organizamos temas para cambiar los frenos y eso resulta que me está afectando en términos prácticos la velocidad y la seguridad vial. Yo creo que aquí eso es un tema, lo decía Juan Pablo, de poner de todos, porque la seguridad vial es responsabilidad de todos y entender que es un tema multisistémico. Esto no se trata solamente de la responsabilidad del conductor, sino del otro y de entender que el otro se puede equivocar y yo qué estoy haciendo para manejar a la defensiva, cómo estoy manejando los temas de los reglamentos de los vehículos, cómo está mi lugar a dudas listas y como decía Ángela, aquí nos podemos quedar horas hablando sobre estos temas, pero sin lugar a dudas aquí hay que seguir trabajando en campañas, en reglamentos, en formación y en control en muchos temas, porque es un tema, porque la seguridad vial tiene que ser un sistema que nos ayude a prevenir y a reducir lo más importante, las fatalidades y los lesionados graves. La razón fundamental de esto es evitar las muertes, fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Un panel muy rico, muy interesante. Quisiera por último invitarlos. El miércoles 21 de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros Viales a nivel mundial. Y pues nuevamente pues es una jornada para seguir trabajando, para seguir presionando, para seguir generando conciencia en la sociedad de que aquí tenemos que cambiar la manera en que nos movemos y darle completa prioridad a nuestra seguridad y a la vida. Nos vemos pronto. Hasta luego.